Mis chamacones, aquí les traigo el problema número 15 de dinámica sin rozamiento y sigue la mata dando. Estamos echando casi la casa por la ventana. Estamos resolviendo los mejores problemas de los mejorcitos libros de la preparatoria o principios de la universidad para que ustedes se vayan metiendo poco a poco al estudio de la física. Este problema es clásico también de un examen y me ha tocado ver que lo han aplicado en exámenes y muchos estudiantes lo reprueban. ¿En qué consiste este problema? Miren, aquí hay tres masas. La masa M1 y M2 están conectadas por una cuerda. La masa M2 y la masa M3 están conectadas por otra cuerda. Y aquí lo que nos están pidiendo es que calculemos la aceleración del sistema y las tensiones T1 y T2 en las cuerdas. Claro, el sistema, o sea, todo el conjunto se jala con una fuerza F. Y como inciso 2, o pregunta número 2, ¿qué pasa si la masa 1 vale 10 kilogramos, M2 vale 20 kilogramos, la masa M3 vale 30 kilogramos y la fuerza que se aplica son 60 newtons? Este viene en un libro muy famoso, que es el libro del Holiday and Resnick. Es un libro que normalmente se lleva en la universidad y algunos profesores muy aventajados, bueno, lo aplican en preparatorias para escuelas donde verdaderamente los chavos no repelan, ¿eh? Pero bueno, veamos entonces cómo vamos a darle solución a este problema. Muy sencillo. Vamos a ponerle solución. Solución. Vean ustedes. Esta tensión T está aplicada en este sentido, ¿verdad? Claro que por reacción también hay un sentido contrario. Lo primero que se tiene que hacer con un problema de esta naturaleza es que si yo jalo al sistema con esta fuerza F, se va a manifestar a través de una tensión que se presenta en esta cuerda y que va en este sentido, hacia la izquierda. De modo que la fuerza F, si a esta fuerza F le resto esta tensión 2, me quedaría exactamente la masa 3 por la aceleración que esta masa adquiriría. Muy bien, muy bien. Ahora, veamos, si a esta fuerza F, ¿verdad?, le resto esta tensión 1, vamos a, si la veo de esa manera, vamos a ponerla bien la cuerda. Si a esta fuerza F le resto esta tensión que se presenta en la cuerda, vamos a poner F menos, ¿verdad?, la tensión T1, pues esto sería exactamente igual a la aceleración que adquirían estas dos masas hacia la derecha. Entonces sería a M2 más M3 por la aceleración. Pero por la segunda ley de Newton, la aceleración que este sistema adquiere, pues es la fuerza que se está aplicando entre la masa total del sistema, o sea, entre M1 más M2 más M3. Perfecto, muy bien. Ahora voy prácticamente de aquí a sustituir el valor de esta aceleración en cada una de ellas y voy a tratar de encontrar las tensiones en las cuerdas. Si sustituyo este
valor de la aceleración en la primera ecuación, lo que voy a obtener es lo siguiente. F menos T2. Aquí lo interesante es obtener modelos matemáticos que nos generalicen el problema. Es lo interesante de saber física. Y esto es igual a la masa 3 por la aceleración, o sea, por todo esto que está aquí. F entre M1 más M2 más M3. Perfecto. Muy bien. Ahora, esto que está dividiendo, lo puedo incluso pasar multiplicando. O despejo a la tensión, como ustedes gusten. Si despejo a la tensión, esto que está como menos pasaría al segundo miembro como más, y este pasaría al primer miembro como menos. De modo que la tensión ya despejada me va a quedar tensión 2, va a quedar F menos F por M3, porque esta M multiplica la F, no multiplica lo de abajo, multiplica lo de arriba. Es M1 más M2 más M3. Y abajo de la F, pues ustedes saben que hay un 1, y entonces mi común denominador es la suma de las tres masas, y esto entre 1, pues me da todo esto por F, pues me da F, que multiplica la suma de las tres masas. Muy bien. Esto entre esto me da 1 menos lo de arriba, F por M3. Y continúo, ¿verdad? Veamos qué sucede. F por M1, pues va a quedar M1 por F, más M2 por F, más M3 por F, menos M3 por F, que es esta que está aquí. El orden de los factores no altera el producto, y entonces tengo M1 más M2 más M3. Y de aquí hay términos que yo puedo cancelar. Puedo cancelar este término con este término. De modo que la tensión T2 me va a quedar M1 más M2, que multiplica la fuerza entre la suma de las masas. Y aquí tienen un modelo general para calcular la tensión T2 independientemente de cuánto valgan las masas y cuánto valga la fuerza. Si yo quiero saber cuál es el valor ya numérico, aprovechando también parte de la solución, pues nada más bastaría sustituir en esa expresión. Veamos de una vez, aprovechando. Muy bien. La tensión T2, si quiero saber cuánto vale ya numéricamente, es la suma de las masas. Bueno, ¿cuánto es la suma de las masas? M1 más M2. 10 más 20, pues son 30. 30 kilogramos por el valor de la fuerza, que son 60 newtons. Por 60 newtons. Entre la suma de las tres masas, 10 más 20 son 30, más 30 son 60. 60 kilogramos. De modo que kilogramo con kilogramo se cancela. Y 60 entre 60 me da la unidad. Y únicamente me queda que la tensión 2 vale 30 newtons. Y aquí tienen resuelta su primera interrogante. Tenemos el modelo y también tenemos el cálculo de la tensión de manera numérica. Ahora me piden que cuánto es lo que vale, ¿verdad? La tensión T1. Ah, pero para eso tengo esto.
Entonces de aquí voy a despejar la tensión. Y la tensión T1 me va a quedar que es F menos, ¿verdad? M2 más M3 multiplicado por A. Más M3 multiplicada por A. Pero ya habíamos visto que la A valía, bueno, ahorita lo pongo, vale M2 más M3 paréntesis, y la A valía la fuerza F partida por la suma de las tres masas. Ya lo habíamos visto, nada más que esto pues, lo borré, pero pueden regresar su video y ver que efectivamente la aceleración es la fuerza aplicada al sistema entre la suma de las tres masas. Ahora, abajo de esta fuerza hay un 1. Entonces, hago mi operación y veo cuál es mi común denominador. Mi común denominador es la suma de las tres masas. Si yo divido esto entre 1, pues me queda todo esto. Por F, pues me va a quedar F que multiplica a la suma de las tres masas. Si yo divido esto entre esto, pues me queda la unidad. Multiplicado por lo de arriba, pues me queda menos la F que multiplica a la M2 más a la M3. O M2 más M3 por F. No importa. La T1 tiene que ser igual. Aquí si multiplico me va a quedar F por M1 más F por M2 más F por M3, y aquí me va a quedar menos F por M2 menos F por M3 entre la suma de las tres masas. De modo que más Fm2 menos Fm2 se cancela. Y este término se cancela con este. Y por lo tanto, mi modelito ahora va a ser simplemente M1 por F o F por M1 entre la suma de las masas. Noten que este problemita hubiera sido muy rápido haciéndolo numéricamente, pero lo importante es que masquemos el álgebra y que aprendamos a obtener modelos generales. Eso es importante. Ya que tenemos esto, pues al igual borramos aquí y sustituimos el valor de la tensión T1 va a ser igual, la masa 1 pues vale 10 kilogramos por la fuerza que vale 60 newtons, y la suma de las tres masas dijimos que era 10 más 20 son 30 más 30 son 60. Son 60 kilogramos. Por lo tanto, nuestra tensión en la cuerda 1 va a ser kilogramo con kilogramo, se cancela. 60 entre 60 me da la unidad y únicamente me quedan 10 newtons. Y con esto tienen resuelto el inciso A y el inciso B, o la interrogante 1 y la interrogante 2. Desde el punto de vista teórico, o sea, haciendo álgebra, un poquito de álgebra, y desde el punto de vista numérico, haciendo uso de los modelos que obtuvimos. De mi parte, es todo. Cualquier duda, déjenla en la descripción del problema y no olviden de darle un like a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Las personas que se suscriban, más adelante les obsequiaré libros de álgebra, libros de geometría, libros de trigonometría. Si me lo piden, mándenme su correo, mándenme todo lo que necesiten y yo se los mando a su correo si están suscritos a nuestro canal. De mi parte, nos vemos en el siguiente ejercicio. Bye.